Carlos, ¿tenías un dato? Sí, el ministro del Interior ha estado el día de hoy reunido con el presidente del Congreso de la República en el despacho del titular del Poder Legislativo durante aproximadamente 30 minutos. Los temas, por supuesto, no se han dado a conocer, pero, repito, el ministro ha estado con Manuel Merino de Lama. Mañana tiene que presentarse ante la Comisión de Fiscalización. Mónica. Muy bien. Fernando, tenemos una invitada a continuación. Así es una antropóloga, profesora de la Universidad Católica, especialista en políticas públicas, de manera que es una observadora doblemente cualificada para darnos su punto de vista sobre la campaña que ha sido lanzada ayer con la divisa "El COVID no mata solo, no seamos cómplices". Señora Norma Correa, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, Hemos escuchado hace pocos instantes a la ministra de Salud explicando que esta campaña tiene dos destinatarios diferentes. Por una parte, a gente irresponsable que hace correr riesgos a los demás, jóvenes sobre todo, pero no solo. Y luego al sector de la población que sí colabora de una manera responsable. ¿Puede usted explicarnos cómo percibe usted esta campaña y su divisa, "El COVID no mata solo, no seamos cómplices"? Sí, bueno, en primer lugar, a mí me parece positivo que el gobierno esté lanzando una campaña renovada para prevenir el COVID, el contagio, ¿no? Ha sido una demanda de diferentes sectores de la ciudadanía en los últimos meses que el gobierno ponga mayor prioridad a la comunicación. Entonces aquí estamos viendo un cambio, ¿no?, de actitud y de estrategia. La campaña acaba de salir ayer. Ustedes saben que toda campaña de comunicación se evalúa por sus resultados. Yo puedo destacarte aciertos y ámbitos de mejora, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los aciertos, si uno analiza el conjunto de las piezas que están publicadas en la página de la campaña, me parece, por ejemplo, muy positivo la inclusión de testimonios como los de Paul Gastelo, que es un sobreviviente del COVID. Es algo con el cual las personas se pueden conectar, ¿no? Sí. En cuanto a los aspectos por mejorar, yo diría que hay tres ideas importantes. Primero, el miedo puede ser, digamos, útil para ayudar al cambio de comportamiento, ayudar a que las personas de alguna manera se den cuenta y de la importancia de no caer en una falsa seguridad, ¿correcto? Pero el miedo no basta. Tenemos que educar permanentemente en cosas muy concretas, como la mascarilla, como el lavado de manos, como por ejemplo cómo seguimos protocolos de seguridad cuando salimos a trabajar, que dada que esta situación nos va a acompañar bastante tiempo, tenemos que permanentemente recordar esos mensajes, ¿no? Un segundo ámbito de mejora tiene que ver con que la campaña, y ojalá sea así conforme se vaya, digamos, generando nuevos contenidos, muestra la diversidad del país y muestra también la diversidad de situaciones. Por ejemplo, los transgresores no son solo jóvenes, los transgresores no son solo jóvenes de sectores populares. Sí, El hecho claro. que uno rompa la ley no tiene que ver con tu tamaño de billetera, con tu nivel educativo o con tu lugar de residencia. Entonces la campaña también debe reflejar esa situación porque no queremos promover estigmas. Y tercero, yo creo que es muy importante que, dado que ya nos acercamos a 6 meses de vivir en esta situación, ¿no?, la ciudadanía se encuentra cansada. Es correcto, tenemos que motivar a la ciudadanía. Para ello también es importante acompañar la parte de mensajes positivos, mostrar allí cuando la ciudadanía ha reaccionado correctamente, colaborativamente. Es muy importante, pero es también importante que el gobierno comprenda que hay que ser coherentes en el discurso. Por ejemplo, todos vemos aglomeraciones en el metropolitano, vemos aglomeraciones en los bancos. Las autoridades deben evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las personas. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo compartido. Sí. Norma, parto de una expresión dada por el propio presidente de la República, y ha dicho que la campaña va dirigida principalmente a las personas irresponsables. Ayer conversaba con el ministro de Defensa y señalaba también que estaba, digamos, motivada y apuntaba como agente de impacto a ese 5%, ese es el porcentaje que dio, del núcleo duro del desacato. Y lo que parece que quiere movilizar es el miedo. Y hay dos cosas con el miedo en términos psicológicos: o te paraliza o te mueve, ¿no? ¿Qué nos puede garantizar a través de esta campaña agresiva? Que efectivamente ese miedo se mueva hacia la posibilidad
de no desacatar, digamos, las restricciones, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hacía al ver la campaña. Correcto, Mónica, y es por eso muy importante que debe haber una estrategia de pedagogía muy fuerte, porque nosotros no solamente es que tengamos que aprender digamos, a protegernos del virus, ¿no? Con las medidas sanitarias, tenemos que aprender a funcionar como sociedad bajo esta realidad, ¿no? Y que esta realidad va a estar con nosotros hasta que la vacuna esté disponible y sea administrada a un conjunto importante de la población, ¿no? No sabemos cuánto tiempo exactamente va a ser, así que tenemos que prepararnos para, no solamente, como te digo, prevenir el virus, sino aprender a funcionar. Entonces, en ese sentido, a mí lo pedagógico me parece fundamental, porque como tú bien dices, el miedo por sí solo, te puede llamar la atención, te puede sensibilizar, te puede hacer reflexionar, pero no basta para lograr el cambio de comportamiento sostenible que necesitamos en el Perú. Pero hay, Norma, un concepto que se trabaja mucho en el tema del comportamiento, que es la aversión o el miedo, ya que estamos hablando de este tema, al riesgo y también a... ¿Este factor puede ser eficaz en estas circunstancias? Si se acentúa en el mismo. Muchos dicen que el mensaje es muy fuerte, es muy morboso, no sé si el término sea exagerado. O ese factor puede coadyuvar, si es que se aplica de la mejor manera, para que el receptor tenga un mejor mensaje recibido, valga la redundancia. Bueno, a ver, la campaña tiene diferentes piezas. Es cierto que hay piezas que son más fuertes que otras, ¿no? Yo creo que es bien importante combatir la idea de la falsa seguridad, pero para eso también el gobierno tiene que enmendar los mensajes, ¿no? Por ejemplo, en el mes de mayo, recordarán ustedes cuando empezamos la reactivación económica, la idea que de alguna manera se instaló en la ciudadanía es que estábamos en una meseta, ¿no? Sí. Una meseta, ¿no? Después se instaló la idea que bajaban los contagios. No había mucha certeza de datos, ¿no? Pero se instaló esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Eso, junto a una reactivación económica que no estuvo acompañada con campañas fuertes de educación, nos ha generado los resultados que hemos visto. O sea, la gente se relajó y dijo, bueno, si estamos mejor, ¿por qué yo me voy a seguir comportando de esta manera? Me imagino que esa es la idea. Pero también, Mónica, el tema de qué tanta educación ciudadana hubo. Yo en lo personal creo que no la suficiente. No la suficiente. ¿Por qué? Porque de pronto tenías personas que de su casa tenían que salir a trabajar, a tomar transporte público todos los días, entrar a una oficina, a un negocio, lo que fuese, de cara a estas personas que iban a estar en movilidad permanente, qué contenidos estábamos generando. Y estas son las personas que deben salir a trabajar, son muchas veces personas que se terminan contagiando, no porque fueron irresponsables, no porque fueron transgresores, estuvieron en un espacio donde estaba el virus. Entonces, es bien importante eso, porque ¿qué sucede? Las personas que van a generar el contagio, efectivamente, están los transgresores, los que rompen las reglas, ¿no? Que ya queda claro que no debemos justificarlos, estamos en una pandemia, ¿no? Tenemos que comprender que debemos acatar las normativas sanitarias, pero también hay personas que se contagian por otro tipo de situaciones. Personas que pueden haber hecho su mejor esfuerzo, por no ver a los familiares, por lavarse las manos, por todo, pero tuviste la mala suerte de ir a un espacio donde te contagiaste, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿qué contenido se está generando? Entonces, es ahí donde me parece importante, también es clave, ¿no? Salir de esta lógica de buenos y malos, ¿no? Sí. Culpables, no culpables, para entender que necesitamos una estrategia comunitaria. El Perú ya lo ha hecho, Mónica. En la época del cólera, es verdad, era una situación distinta. Éramos un país distinto. No había ni siquiera internet. Pero se logró instalar una serie de mensajes. Yo hasta ahora recuerdo varias de las campañas. Sí, yo era niña en aquel entonces. Sí, Norma Correa, pero... perdón, adelante, Carlos. Sí. No, yo solamente quería enfocar o enfatizar en un tema. ¿Cómo se debe trabajar este mensaje tomando en cuenta que hay otros factores que pueden efectivamente ser negativos? Por ejemplo, la necesidad de estar encerrado, en fin, el tema del relajamiento. De ese punto de vista, ¿cómo se debe trabajar? Creo que tenemos que ir a una pequeña pausa, Norma, muy breve. Denos un minuto nada más y regresamos justamente con su respuesta. Muy
bien, 8:56, estamos con Norma Correa, quien además de ser antropóloga especializada en políticas públicas, es profesora, es investigadora. Queda claro que conoce bien el trabajo también de los mensajes que se están dando. Los mensajes, yo coincido con usted, Norma, que efectivamente esta campaña per se es buena porque han escuchado el clamor que había de un cambio en el mecanismo de la comunicación desde el Ejecutivo hacia la ciudadanía. Pero lo que tiene que verse son mensajes claros que tienen que ver y se apelan a las emociones. Es por eso que es compleja la cosa y no solamente se puede apelar a la responsabilidad, a la culpa y al palo, digamos, sino también tiene que haber otros mecanismos. En efecto, Mónica, en efecto, la importancia de la pedagogía, la educación, dar mensajes concretos y prácticos que necesitamos todos para esta nueva etapa de funcionamiento en nuestra sociedad, ¿no? Pero también es importante, Mónica, y quisiera aquí hacer una reflexión. También, fíjate, la reacción que ha generado esto, sobre todo en redes sociales, es una evaluación indirecta sobre las acciones del gobierno, ¿no? Y yo creo que también es importante prestar atención a eso, ¿no? En el sentido siguiente. Habiendo pasado prácticamente 6 meses, estamos próximos a cumplir 6 meses en esta situación, la ciudadanía se encuentra cansada, agobiada, no solamente por la situación propia de la enfermedad, también por la situación económica, la situación de seguridad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una ciudadanía en esas circunstancias necesita también ver que hay mejoras concretas en la forma como están funcionando los servicios públicos, en la forma como se está gobernando las ciudades, en la forma como, digamos, las autoridades en su conjunto, desde el nivel local hasta el nivel central, ¿no?, están mejorando, ¿no?, el ejercicio de sus funciones. Todos comprendemos que esta fue una emergencia, ningún país estaba preparado, nos vino de golpe, pero ya tenemos 6 meses, ¿no? Y ya con esas lecciones que esperemos hayan sido aprendidas, necesitamos ver cambios concretos. Entonces, yo, por ejemplo, me remito al caso de las aglomeraciones, ¿no?, que es una cosa muy concreta que los vemos en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Si seguimos viendo aglomeraciones a estas alturas del partido, ¿qué es lo que está detrás? Es un tema de falta de coordinación, es un tema de que... O sea, y allí lo que tenemos que evitar, ¿no?, es que la ciudadanía diga, bueno, entonces el gobierno también es cómplice. No queremos que eso suceda, ¿sí o no? Entonces, esta campaña de comunicación tiene que ir también con un esfuerzo muy concreto de cambiar aquellas situaciones visibles que exponen a la ciudadanía a situaciones de riesgo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una campaña de esta naturaleza, como la del COVID-19, y otras campañas de carácter justamente impulsan a dejar de prácticas que nos hacen daño, nos perjudican en cuanto a ciertos comportamientos de hombres? Bueno, a ver, por ejemplo, ¿no?, las campañas antitabaco, ¿no?, que son, digamos, el típico ejemplo de campaña, ¿no?, que apela al temor, al miedo, ¿no?, con las fotos en las cajetillas, recordarán los oyentes. Bueno, sí. Lo que sucede en el caso de... Los pulmones tomados, en realidad, también. Correcto. Lo que sucede en el caso de una campaña, en el marco de la pandemia que estamos viviendo, es que, como les decía, por un lado, las personas, los ciudadanos, tenemos que aprender y ser persistentes con las medidas sanitarias, pero además tenemos que aprender a funcionar como sociedad en este contexto. Entonces, ¿eso qué implica? Que el elemento comunitario es muy importante. No es solamente un asunto de tus decisiones individuales, que claro, obviamente importan. ¿No se acuerdan? Una campaña anterior era la salud en tus manos, primero mi salud, ¿no? Ok, efectivamente, hay mucho que se juega a nivel de las decisiones individuales, ¿no? Pero claramente digamos, nuestra capacidad de enfrentar esta situación de mejor manera pasa porque comprendamos la importancia del colectivo, la importancia de la responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que enfatizar mucho. Justamente, Norma Correa, por eso quería preguntarle, hay una publicidad en Página Entera que ha aparecido en algunos diarios de hoy, firmado por el gobierno del Perú, que dice lo siguiente sobre una imagen en donde 2 jóvenes están en la puerta de una casa donde una mujer mayor los recibe. Y el texto dice esto: si te reúnes en casa de familiares, pregúntales cómo les gustaría que sea su funeral.
Ujú. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su primera reacción frente a esta frase que ha dado lugar aparentemente a muchos debates, como usted lo ha mencionado, en redes sociales? Yo me preguntaría sinceramente, Fernando, cuánto de los jóvenes que son públicos objetivos de esa campaña leen los periódicos donde ha sido publicada. O sea, yo creo que aquí es bien importante hacerse la pregunta por el canal de comunicación. Podemos discutir sobre, a ver, la efectividad del mensaje, el fraseo, ¿no? Y como dije al inicio, yo creo que para ser equitativos hay que juzgar la campaña en el conjunto de sus piezas, ¿no? Y hay piezas, digamos, mejor logradas, otras menos logradas. Pero además hay una reflexión importante sobre el canal, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, llegar a jóvenes, repito la pregunta, ¿cuántos jóvenes leen Bueno, prensa pero la escrita, foto ¿no? repercute, ¿no? La publicidad en página No, entera sin duda, claro, repercute porque a todos los otros medios. La sin prueba es duda que no. estamos hablando de ello ahora. Y si no, claro, y seguramente estará en redes sociales, pero el asunto es ese. A ver, ese es algo que seguramente está buscando generar impacto, está buscando llamar la atención, pero eso no basta para el cambio de comportamiento. Lo que necesitamos, como decía, permanentemente es insistir en el tipo de prácticas de cuidado y también dar de alguna manera un mensaje que yo diría complemente, porque no se trata tampoco de estigmatizar a los jóvenes, no se trata de estigmatizar a los jóvenes como Como los aquellos culpables ciudadanos de transgresores todo. irresponsables, ¿no? Así Eso me es. parece que como mensaje es terrible que sea solamente eso. Mm. ¿Por qué? Porque los Bien. jóvenes también son una fuerza de cambio importantísima y hemos visto cuántos jóvenes se han organizado alrededor del Perú para brindar apoyo alimentario, para apoyar iniciativas Que sociales. también etcétera, dentro del los jóvenes. 100% hay un porcentaje altísimo de jóvenes que efectivamente sí está acatando y está promoviendo un cambio y está solidarizándose, entonces también hay que tener cuidado con el mensaje como usted señala, Norma. Le Porque agradecemos efectivamente, muchísimo, sí, sí, porque dos ideas finales, Mónica. Yo creo que son dos estigmas que tienes que evitar. Tenemos que evitar el estigma socioeconómico, que se instale la idea que solo los pobres son transgresores, que sí. es un mal mensaje, y tenemos que evitar el estigma generacional, que son solo los jóvenes los que ponen en riesgo, que no es tampoco un mensaje que queremos que se instale si estamos buscando un cambio de comportamiento sostenido que fortalezca nuestra noción de apoyo y acción comunitaria. De acuerdo. Norma Correa, muchas gracias por estar con nosotros. Nos hemos extendido largamente. Vamos a esta hora al gran resumen y regresamos a ampliación de noticias.